la salvación según Pedro, pero en su carta, en su primer carta. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 hasta el versículo 20. Es el texto que tenemos como base para esta lección. Y en este versículo, o en estos versículos, el apóstol Pedro nos presenta la salvación en 4 escenas. En otras palabras, Pedro nos va a hablar aquí de el drama de la salvación. Y cuando usted lee 1 Pedro 3, 18 al 22, usted pronto notará que Pedro pasa de un pensamiento, de una idea a otra. Un pensamiento lleva a otro y este lleva a un tercero y sugiere a un cuarto pensamiento. Y parece que estos versículos no se conectan porque da la idea de que se está hablando de temas diferentes, pero no es así. Está hablando de la salvación. Por eso Pedro lo presenta de una manera psicológica antes que seguir un pensamiento lógico. Está claro y que nos debe quedar en mente que el tema principal de Pedro en versículo 18 al 22 es la salvación. Porque aquí Pedro habla de el papel que jugó Cristo en la salvación. Cristo padeció por nosotros. Luego presenta el papel que nosotros desarrollamos en la salvación y también nos presenta la culminación de la salvación. Pero es necesario entender el razonamiento del apóstol Pedro en este pasaje porque, como lo digo, es el drama de la salvación interpretado en 4 escenas. Vamos a ver el drama de la salvación en 4 escenas. Vamos con la primera. La primera escena nos presenta la salvación comprada y el escenario es el Gólgota. El tiempo es el pasado relativamente reciente desde cuando Pedro escribe Primera de Pedro. Y los personajes en esta escena es Jesús, sus enemigos y usted está incluido. Usted y yo estamos en esta escena. Y el texto es Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Así que vamos a leer esta primera escena en donde Pedro, vuelvo y repito, nos muestra que la salvación ha sido comprada por Jesús. Dice el versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vamos a exprimir este versículo y vamos a extraerle las verdades maravillosas que el apóstol Pedro por el Espíritu nos revela en este texto. Vamos con una pregunta. ¿Por qué Pedro saca a relucir la muerte de Jesús en este momento? Bueno, la respuesta es que Cristo, el inocente, tuvo que sufrir y morir de todos modos. Era el plan de Dios. Porque en el versículo 17, Pedro acaba de decir que los cristianos, para ellos es mejor que padezcan, que sufran, haciendo el bien, si es que la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dice ahí, 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Les dice entonces que Cristo es el gran ejemplo de alguien que sufrió haciendo el bien. Así que si estos cristianos se pueden consolar, si en algún momento sufren por el cristianismo, si sufren por la causa de Cristo, están siguiendo sus pasos. Ahora, la segunda pregunta que nosotros podemos hacer en este versículo 18 es, ¿qué llevó a cabo la muerte de Jesús según Pedro? Bueno, Pedro nos está diciendo que Cristo murió con un propósito. Murió una sola vez por los pecados. En otras palabras, la muerte de Cristo tiene un significado. La muerte de Cristo no quedó en la historia, ni quedó en el vacío.
La muerte de Cristo tiene un propósito. Ahí se lo resalté. Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. Esto es algo que nosotros debemos resaltar. La muerte de Jesucristo es significativa. Así que para los cristianos que están siendo perseguidos y en dado caso llegaran a morir, sus muertes también serían significativas. La muerte de Cristo tiene un sentido para aquellos que están sufriendo por Cristo, y también debemos entender que la muerte de Cristo tiene un poder redentor, un poder salvador. La tercera pregunta en este versículo 18 es, bueno, ¿qué pasó después de la muerte de Jesús? Bueno, aquí hemos visto el propósito de la muerte de Cristo. Pero ¿qué pasó después de la muerte de Cristo? Bueno, la muerte de Cristo no quedó simplemente ahí, en su muerte, sino que, como dice la última parte del versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Pedro está diciendo que la muerte de Jesús fue una muerte carnal, fue una muerte por medios naturales. Pero hermanos, no es el fin de la historia. El fin de la historia no terminó con la muerte de Jesús. Continúa. ¿Qué dice? Terminando el versículo 18. Pero vivificado en el espíritu. Gloria a Dios por ello. Bendito Cristo. Gracias al Señor, que nuestro Salvador no fue un Salvador muerto, sino que fue alguien que murió, pero fue vivificado en el Espíritu. Aquí Pedro nos está mostrando el triunfo del Espíritu Santo cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Aquí encontramos nosotros que en su resurrección el triunfo de la salvación. Así que Pedro está diciendo que Jesús murió por medios naturales, tuvo una muerte carnal, pero tuvo una entrada al mundo, una resurrección por medios sobrenaturales, por medios espirituales. Dice ahí, vivificado en el espíritu. Su cuerpo, por supuesto, volvió a la vida. Sin embargo, su resurrección fue básicamente, hermanos, la conquista espiritual. Tal vez lo anterior que Pedro acaba de mencionar sea significativo para los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos y muertos. Si ellos murieran por causa de Cristo, su muerte sería significativa. Y que como ese Salvador resucitó entre los muertos, ellos también podrían llegar a tener y disfrutar la resurrección de entre los muertos en el día final. Ahora, hagamos una cuarta pregunta. ¿De qué manera nos afecta la muerte de Jesús? Pedro contesta, dice ahí, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Usted se encuentra aquí. Usted y yo estamos mencionados en este versículo, porque dice, Cristo murió por los pecados suyos, los pecados míos. Usted y yo estamos mencionados en el versículo. Cristo murió por los injustos. Déjeme decirle, hermano y hermana, que usted está entre los injustos. Usted y yo estamos aquí en el gran drama de la salvación. Cristo compró la salvación. Dice el versículo, murió por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Pues por los suyos y por los míos. Porque usted y yo estamos ahí. Ahora, ¿para qué ese sacrificio? ¿Por qué Cristo murió por nosotros? ¿Por qué Cristo murió por nuestros pecados? Cristo entonces murió una muerte sustitutiva en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestros pecados y en la cruz los clavó. Pedro, el gran tema del versículo 18 es que nos está mostrando la salvación comprada, cómo Cristo compró la salvación. ¿Y para qué la compró?
¿Por qué Cristo padeció por nosotros? Bueno, dice para llevarnos a Dios. El propósito de su muerte tiene varios significados. Murió por los pecados, por nosotros, y el propósito de esa muerte es podernos tomarnos y llevarnos a la presencia del Señor. Usted está ahí también mencionado. Usted y yo estamos mencionados en el versículo 18. Llevarnos. Debemos darle gracias a Dios que compró la salvación y que esa salvación terminará cuando nos encontremos con Dios allí en la eternidad. Así que, hermanos, esta primera escena, Pedro nos muestra, vuelvo y repito, para que se le quede grabado y lo tenga presente, en el versículo 18 de 1 de Pedro capítulo 3, Pedro nos está mostrando que Cristo compró la salvación. Nos está mostrando la salvación comprada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la segunda escena es la salvación representada. Pedro ahora nos va a mostrar la representación de la salvación. ¿Y qué ejemplo va a tomar? Entonces nos va a llevar desde el Gólgota, nos va a transportar en el tiempo y en el espacio cientos de años atrás, y nos va a llevar al momento mismo de la destrucción del mundo en el diluvio con Noé y su familia. Y este ejemplo, vuelvo y repito, es la salvación representada. El versículo 18 nos muestra la salvación comprada. En el versículo 19 y 20, hermanos, vuelvo y hago el énfasis, es la salvación representada. Y en esta escena nos está mostrando que el escenario es el mundo en los días de Noé. El tiempo es el tiempo lejano. Y los personajes, bueno, déjeme decirle que ahí en esta escena está Jesús, los obedientes y los desobedientes. Y el texto es 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19 y 20. Ahora, déjeme decirle una cosa, hermana. Este pasaje nos presenta una escena difícil. Y vamos a mirar un poco qué es lo que Pedro, nos está tratando de enseñar aquí cuando nos muestra a Noé y a los espíritus encarcelados, a los desobedientes, y cómo la salvación de Noé y su familia resultó por medio del agua. Bueno, vamos a leer el texto. Dice ahí 1 Pedro 3, 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el versículo 18, si conectamos los versículos, dice que Cristo, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y en el espíritu, versículo 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo Cristo hizo esto? ¿Cómo Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados? Una posición o una posibilidad que se presenta es que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados después de que murió y antes de su resurrección, o sea, pues en los 3 días que estuvo en el Hades. Algunos enseñan que cuando Cristo murió en la cruz y bajó al Hades y estuvo allí 3 días y 3 noches, dice la Escritura, ese tiempo fue suficiente para predicarle el evangelio a los espíritus que se encontraban allí en el Hades. Bueno, algunos tienen esta posición, pero no es como muy correcta y muy ajustada este punto de vista, porque nosotros debemos considerar que la manera en que Pedro escribió que fue y predicó Jesús a los espíritus encarcelados se está refiriendo en el tiempo de Noé. Bueno, vamos a mirar que
El Espíritu de Cristo que estuvo en los profetas, ese mismo Espíritu de Cristo estuvo en la predicación y en la persona de Noé, anunciando el Evangelio a los de su generación. El apóstol Pedro en el capítulo 1 nos dice en el versículo 11 acerca de la obra y el trabajo de los profetas. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Dice, inquirieron, indagaron acerca de la salvación. Pero dice el versículo 11, escudriñando quiénes, los profetas, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Aquí Pedro está diciendo que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y ese mismo Espíritu de Cristo es el que estaba en la persona de Noé. Y dice el versículo 19 del capítulo 3, en el cual también fue y predicó a los espíritus que encarcelados. Cristo estuvo en los días de Noé, estuvo en la predicación de Noé. El tiempo en el cual Jesús fue y predicó a estos espíritus encarcelados era el tiempo en el que se estaba preparando el arca. Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo desobedecieron? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuándo los espíritus fueron desobedientes? Bueno, fueron desobedientes cuando escucharon la predicación de Noé. ¿Y cuándo escucharon la predicación de Noé? Bueno, cuando el Espíritu de Cristo que estaba en Noé y en la predicación de Noé les anunció la salvación. Estos, en ese tiempo, cuando se preparaba el arca, cuando la paciencia en los días de Noé estaba ahí esperando a que se arrepintieran, fue en ese tiempo cuando estas personas desobedecieron. Ahora, Pedro pone en contraste a los obedientes y a los desobedientes, haciéndonos recordar que los obedientes, ¿quiénes? 8 personas, solamente 8 almas fueron salvadas. Y se pone en contraste con los desobedientes. Entonces, esta predicación que Cristo tuvo en la persona de Noé, y como dice el apóstol Pedro, en espíritu, y fue y predicó a los espíritus encarcelados, fue recibida solamente por 8 personas. Y el resto, pues pereció en el diluvio. Pereció por su desobediencia. Ahora, este pensamiento, hermanos, nos reconforta, no solamente a nosotros, sino a aquellos a quienes fue dirigida primeramente la carta del apóstol Pedro, a los cristianos siendo perseguidos, los confortaba, que ellos en su obediencia podían alcanzar también la salvación. Ahora, el apóstol Pedro aquí menciona el elemento por medio del cual fueron salvados Noé y su familia. Dice, salvadas por agua. Es muy interesante lo que Pedro está hablando aquí acerca de la salvación representada, estando representada en Noé, el arca y su familia y el agua. Estas personas debemos creer que es así, porque el texto lo dice así, fueron salvadas por agua. Pero aquí ahí es donde, aquí es donde se genera algo de dificultad, porque algunas personas quieren creer que Pedro quiso decir no por agua ni mediante el agua, porque algunos dicen a través del agua, porque fue el arca el que navegó a través del agua. Pero esta idea es ilusoria. Algunos también dicen no fue el agua, fue el arca. El arca fue el que les dio la salvación.
Pero el texto no dice así. Pedro no dice que fue a través del agua, sino mediante el agua. El agua lo salvó. El agua, hermanos, fue el que hizo la separación entre las personas desobedientes y fue el agua el medio que le permitió a Noé y a su familia alcanzar la salvación y entregarles una nueva oportunidad de vida al mundo entero. Así que el agua, vuelvo y repito, salvó en que los separó del pecado, de la degradación y la consecuente destrucción que caracterizaba todo el resto de la humanidad desobediente. El agua, hermanos, creamos lo que es así, se convirtió en el medio por el cual obtuvieron una nueva vida. Por esto, Pedro está diciendo que en esta imagen encontramos nuestra salvación, pero ¿de qué manera? Representada. Representada. Algunos tratan de negar, y no solamente, bueno, no son pocos, son muchas las personas que hoy en día creen que la salvación no es por el agua. Una vez tuve la oportunidad de predicarle a un pastor de una iglesia evangélica, creo que era de la Misión Carismática. Y cuando estábamos estudiando con él acerca de la salvación, le leía yo este texto porque él decía y afirmaba que el bautismo no salva. Y yo le dije, bueno, ¿dónde en la Biblia dice que el bautismo no salva? Y él decía, pues la Biblia enseña que el bautismo no salva. Y yo le leía en el versículo 20, dice que estas personas fueron salvas por agua. Noé fue salvada por el agua. A lo cual, hermanos, entramos a la tercera escena, que es la salvación adquirida, en donde Pedro nos va a decir que el bautismo representado en la salvación de Noé en el agua, siendo salvados, es nuestra salvación también por medio del agua. Ahora, esta tercera escena, vuelvo y repito, Pedro nos va a hablar acerca de la salvación adquirida. Y el escenario es nuestro propio mundo. El tiempo es el tiempo presente. Los personajes somos nosotros mismos, Dios y el Cristo resucitado. Y el texto es 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ahora, ¿cómo se vincula esta idea del apóstol Pedro con lo que pasó en el tiempo de Cristo, que compró la salvación? Representa nuestra salvación en el diluvio y en la salvación de Noé por medio del agua. ¿Cómo se conecta estas dos ideas con nuestra salvación? Bueno, la conecta de la siguiente manera y nos quiere hacer recordar que los obedientes vamos a ser salvos es a través del bautismo. Vamos a leer versículo 21. El bautismo que corresponde a esto. ¿Qué es esto? La salvación de Noé dice ahora, tiempo presente, nos salva. Y quiero detenerme un tantito en el versículo 21 de la primera parte. Pedro está diciendo que el bautismo representado en la salvación de Noé nos salva. No dice nos salvó como si hablara en tiempo pasado. Y déjeme decirle lo siguiente para que le quede claro el versículo 21. ¿Cuánto tiempo ha pasado de su bautismo? Por ejemplo, en mi caso, yo ya voy para 30 años que fui bautizado. ¿Cómo Pedro viene a decirme a mí y a decirnos a nosotros, perdón, que el bautismo ahora, en mi caso, después de haber pasado 30 años, me sigue salvando? Vuelvo y repito, Pedro está diciendo el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, es tiempo presente, no es tiempo pasado.
Bueno, el énfasis no está en lo que hizo el bautismo por una persona en el pasado. Obviamente, cuando yo me bauticé y cuando usted se bautizó, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos lavados. Pero Pedro nos está diciendo que el bautismo nos sigue salvando ahora y el bautismo nos seguirá salvando en el futuro. Hermanos, créalo, el bautismo ahora nos salva. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo es posible que mi bautismo, su bautismo, nuestro bautismo en el pasado nos siga salvando ahora? Bueno, el bautismo nos pone en una relación con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Así lo dice Mateo capítulo 28, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nos hizo salvos. Pero los efectos del bautismo continúan salvando a la persona todos los días de su vida. Es importante, hermanos, para los cristianos recordar esto todos los días. El bautismo nos sigue salvando. Los efectos, los resultados, las consecuencias de haber bajado con Cristo en las aguas del bautismo, ahora nosotros seguimos recibiendo esos beneficios. Seguimos siendo salvos por el bautismo. Por eso Pedro dice, el bautismo ahora nos salva. Vuelvo y digo, no dice ahora nos salvó, como si hablara en tiempo pasado. Quiere hacernos notar que los efectos del bautismo nos siguen salvando en este mismo momento. El bautismo nos salva hoy de la manera que el agua del diluvio salvó a Noé y a su familia. El bautismo, hermanos, y el agua del bautismo nos separa del nos separa del pecado, nos separa del viejo mundo a un mundo limpio, a un mundo y a una nueva vida, como lo hizo con la familia de Cristo. Así que este bautismo que hoy nosotros tenemos y que nos salva, ese bautismo y esa salvación está representada en el diluvio, cómo salvó a Noé y a su familia. Ahora, hermanos, estamos aquí hablando de el efecto que ha producido el bautismo en cada uno de nosotros. Ahora, alguien puede decir, bueno, el bautismo no puede salvar ni salva, como les decía yo ahora, con el caso de este pastor evangélico, que me decía, hermano Andrés, pero el bautismo no salva. Y bueno, yo le decía, lea el versículo 20 y lea el versículo 21, pero particularmente el versículo 21. Y cuando él lo leía de la siguiente manera, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Y yo le decía, no, está leyendo mal. Ahí no dice no salva, ahí dice nos salva, porque es un pronombre, dice no salva, no es una negación. Pedro no está diciendo que el bautismo no salva, al contrario, está diciendo que nos salva. Y él decía, bueno, si el bautismo no salva, si el bautismo en agua salva, entonces es una obra. Bueno, más que una obra, el apóstol Pedro pasa a decirnos por qué el bautismo nos salva y en qué consiste que el agua, cuando bajamos nosotros a ella, cuando somos sepultados en agua, cuando somos bautizados, sumergidos en agua con Cristo, ese acto, hermanos, sencillo, habiendo sido precedido por la fe, la confesión, el arrepentimiento, nos salva. Bueno, ¿por qué el bautismo nos salva? El bautismo nos salva no porque el agua tenga el poder, sino porque la persona que desciende a las aguas del bautismo debe entender que lo hace con la aspiración, como dice el versículo, con la aspiración de tener una buena conciencia hacia el Señor. Si alguien que se va a bautizar entra al agua
sin tener en su mente la aspiración de tener una buena conciencia, se mojó. Simplemente entró al agua un pecador seco y salió un pecador mojado. El poder del bautismo consiste en que la persona que va a ser bautizada debe creer y debe tener en su conciencia que sus pecados van a ser limpios, van a ser perdonados. La persona que se bautiza lo hace con la aspiración, con la motivación, con la creencia de que va a tener una buena conciencia hacia Dios. Esa es la manera de decir el apóstol Pedro el perdón de sus pecados. Porque hermanos, mire, ¿dónde se cargan los pecados? Pues en la conciencia. Cuando uno está realmente entendido de sus pecados, cuando uno acepta su condición de pecador, pues esos pecados atormentan la conciencia. Cuando Pedro dijo allá a los judíos en Hechos 2 que se tenía que arrepentir y que se tenía que bautizar, esa fue una respuesta a su conciencia, porque dice el texto, ellos se compungieron de corazón. La culpa, hermanos, que cargaban sus corazones. Por eso el bautismo, para las personas que lo practican o que lo hemos realizado, lo hemos hecho teniendo la aspiración, hermanos, de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo en agua tiene un poder. Primero, porque radica en el hecho de que la persona que lo hace entiende y cree y acepta que va a tener a partir de ahí una buena conciencia para con Dios, porque antes no lo tenía a causa del pecado en sus vidas. Ahora, hermanos, en segundo lugar, el bautismo salva. Ya vimos la condición del pecador que se requiere para bajar a las aguas del bautismo, inspiración de una buena conciencia. Y el bautismo salva, no porque el agua tenga un poder, sino porque el poder radica, como dice ahí, hermanos, no quitando las inmundicias de la carne, no es para la limpieza del cuerpo, sino, hermanos, por la resurrección dice ahí, de Jesucristo. Quiere que le muestre el poder del bautismo. El poder del bautismo está en la resurrección de Jesucristo. Ese es el poder del bautismo. El poder del bautismo, hermano, radica en que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso cuando Pablo dice en Romanos capítulo 10 que nosotros debemos confesar que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. El poder del bautismo, vuelvo y repito, radica en que usted baja a las aguas del bautismo, que es su muerte, y cuando usted sale de las aguas del bautismo, usted está resucitando con Cristo. Ese es el poder, la resurrección de Jesús. El poder no está en el agua, el poder no está en las manos del que lo está bautizando, el poder no está en las manos ni en la iglesia, sino en Cristo. Algunos hermanos han creído, y bueno, pues respeto lo que creen, que la persona que bautiza debe llenar requisitos para poder bautizar al individuo. El apóstol Pedro no está diciendo, hermanos, que para una persona bautizarse, el bautizador o el que está llevando a cabo el bautismo debe llenar requisitos. Porque, hermanos, mire, el poder del bautismo, vuelvo y repito, no está ni en el agua, ni en las manos que realiza el bautismo, ni en la iglesia, sino en Cristo. Vuelvo y le leo el versículo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Por qué nos salva? Nos salva porque voy a tener la aspiración de una buena conciencia y me salva por la resurrección de Jesucristo. Punto. Ahí está el poder del bautismo. Cristo nos salva por el poder de su resurrección.
Es lo que se dice el pasaje. Lejos de enseñar la salvación por obras, Pedro está enseñando que la salvación es por medio de la resurrección de Cristo. El punto principal, mis hermanos, es que aunque Cristo murió para llevarnos a Dios, no podemos venir a Él a menos que nuestra salvación nosotros la podamos adquirir. ¿Cómo? A través del bautismo, habiendo creído, confesado su fe en Cristo y arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Es la forma, es la manera en que aceptamos y recibimos y procuramos y perseveramos en la salvación. La cuarta escena, para terminar, nos muestra la perfección de la salvación, o en otras palabras, la salvación perfeccionada. El escenario es el cielo, el tiempo, desde el pasado a lo largo de la eternidad, y los personajes, Jesús y todas las huestes espirituales. Y el versículo o el texto, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. Vamos a leerlo, hermanos. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En estos tres escenarios, el personaje principal o el hilo que conecta el versículo 18, 19, 20, 21 y 22 no es nada más y nada menos que Jesús. Todo el Antiguo Testamento y toda la salvación de la cual habla el Antiguo Testamento, el hilo que lo conecta es Jesús. Usted y yo estamos ahí. Está también Noé con su familia en el ejemplo que representó nuestra salvación y cómo adquirimos esa salvación. Y por último, en esta escena se aparece Cristo subiendo al cielo, sentado a la diestra del Padre, y a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Justamente después de mencionar la resurrección de Cristo, en el versículo 21, Pedro pasa a hablar ahora el lugar donde está Cristo ahora, el cielo, con los ángeles. Y ahí ellos están sujetos a él. De este modo, el apóstol Pedro completó el cuadro de todo el drama de la salvación. Hermanos, hermanas, esto es maravilloso. Tenemos una salvación inigualable. No hay nada que se compare con lo que Cristo hizo por nosotros y la salvación que Él nos permitió y nos permite disfrutar. Este es el gran drama de la salvación, porque encontramos a nuestro Señor Jesucristo cumpliendo a cabalidad y terminando a buen fin y dando por perfeccionando toda la salvación en Cristo cuando Él sube al cielo y se sienta a la diestra del Padre Celestial, hermanos. La salvación no pudo haber sido completada, ni tampoco la obra de Cristo. Y todo el plan de salvación no pudo haber sido perfeccionada hasta que Cristo ascendiera al cielo y se sentara a la diestra del Padre. Por eso el apóstol Pedro, cuando le dijo ahí a los judíos en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso la salvación y la predicación del evangelio tuvo lugar después de que Cristo, Dios lo hizo Señor y Cristo. Después de que Cristo ascendió al cielo, hermanos, la salvación se completó. La salvación no ha quedado incompleta. Tenemos una salvación perfecta y esa salvación se hizo perfecta, vuelvo y repito, perdonen el énfasis,
cuando Cristo ascendió al cielo. Las puertas del cielo estuvieron abiertas de par en par y recibieron al Cristo venciendo al mundo, a Satanás, y comprando y trayendo ante el Padre la salvación que a él le costó tanto cuando murió, cuando ascendió a la tumba en el Hades y al tercer día resucitó y asciende al cielo, hermanos, victorioso. Hay un salmo, no sé si usted lo habrá leído, pero hermano, hay un salmo que creo que poco nosotros lo hemos predicado, y es el salmo de la ascensión de Cristo. Es el salmo que habla y que profetizó de la entrada de Cristo al cielo cuando resucitó de entre los muertos. Y es el Salmo 24. Si usted lo tiene ahí, por favor, abra su Biblia y vamos a leer este Salmo 24 que profetizó la entrada de Cristo triunfal al cielo. Vamos a leer versículo 7, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Estos dos versículos muestran que este Cristo, que es Jesús, el Rey, victorioso en la batalla. Dice el versículo 9: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Este salmo, hermanos, anunció la entrada al cielo cuando Cristo adquirió la salvación. Por eso, la salvación fue perfeccionada cuando Él se sentó a la diestra del Padre, y desde ese momento los ángeles, las autoridades y las potestades están sujetos a Él. Así que, hermanos, ahí lo tiene, la historia de la salvación en 4 escenas. Comenzamos con lo que Cristo hizo por nosotros cuando murió en la cruz, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Continúa a medida que respondemos a ese don, obedeciéndole, hermanos, en el bautismo, y termina con una escena en el cielo, habiéndonos representado nuestra salvación en la salvación de Noé. Hermanos, esta escena o estas escenas de nuestro Señor Jesucristo es el Señor de todos, y podemos anticipar estar con Él algún día. ¿Dónde encaja entonces usted en este papel? ¿Qué papel juega usted en esta salvación? Pues déjeme decirle, Cristo murió por usted. Sin embargo, para que usted sea salvo por su muerte, déjeme decirle, sin temor a equivocarme, y lo debe creer con todo su corazón, sin duda alguna, usted debe ser bautizado, debe creer en Él, confesar su fe y arrepentirse. Le pregunto, ¿ha sido usted bautizado en Cristo? Si no es así, ¿qué le impide ser bautizado? Porque es la manera que Pedro nos dice que nosotros podemos adquirir nuestra salvación. Ciertamente, para muchos no es falta de conocimiento. Muchos saben lo que tienen que hacer. Para algunos no es falta de oportunidad, porque oportunidad se les ha dado. Ciertamente no es falta de gratitud, hermanos, porque Cristo lo ha hecho todo por usted, y usted y yo no podemos negar ese gran sacrificio de Cristo. No es falta de urgencia, porque usted aún tiene tiempo para llegar a los pies de Cristo. Ciertamente, hermanos, nada nos debe impedir poder ser bautizados y gozar de la salvación. Espero, hermanos, que este estudio le haya abierto un poco la mente más acerca de esta salvación que hoy gozamos. Espero que usted pueda compartir este evangelio con su familia, con sus conocidos, ir a lugares distantes en donde las personas aún no han entendido la salvación que Cristo hizo por nosotros. Si usted entendió este tema, tiene entonces la oportunidad de predicarle a la persona
la salvación en 4 escenas, usando 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 hasta el versículo 22. Hermano, muchas gracias, hermana, por su atención.